Tomás, tiempo, aquí. Muchas gracias, Juan Antonio, por estas palabras. Agradecer vuestra asistencia, agradecer al Ateneo que se fijara en mí para formar parte de este elenco de conferenciantes de este quinto ciclo de estudios históricos Villa de Montellano. Sé que cuando saqué el libro hubo mucha parte de la población que se sorprendió, que no sabía ni que me gustaba escribir, ¿no? Ahora, con el tema de la conferencia, también creo que hay otro grupo que se ha sorprendido, entre ellos yo. No esperaba verme aquí hoy con ustedes, pero la osadía que me caracteriza a veces me hizo decirle a Juan Antonio sí desde el minuto uno que me llamó. Cuando colgué el teléfono dije, no me he metido, a ver cómo salgo de esta, pero bueno, vamos para adelante y vamos a intentar explicar, desvelar algunos de los misterios que ya muchos de los que han leído, por ejemplo, mi primera novela, tienen dentro, ¿no? Una serie de misterios que la gente ve desde lejos. Esto de las sociedades secretas la gente lo ve como de película o irreal, pero que a lo largo de la historia hay pruebas fehacientes de ello, de que es tan real como la vida misma y que ha acompañado a civilizaciones y a todo tipo de sociedades durante lo largo y ancho de la historia. Dicen que, utilizando el primer símil de la magia, cuyo fundamento principal es el respetar, es la ley del silencio, que nosotros pues tenemos una necesidad intrínseca como ser humano que se llama secreto. El secreto nace dentro de cada uno de nosotros para buscando un espacio en la intimidad. El ser humano necesita de esa intimidad continuamente, necesita el secreto como un arma de aislarse y defenderse del resto del mundo, tanto a nivel individual como a nivel familiar, colectivo y así hasta llegar a los gobiernos incluso. El secreto, hay varios ejemplos que poner. Por ejemplo, una persona tiene un amigo suyo toda la vida, al que lo considera como hermano, pero siempre hay veces que nos guardamos cosas que ni a ese amigo contamos. Un profesor, por ejemplo, cuya misión es la de a sus alumnos transmitir los conocimientos, siempre hay parte de ese conocimiento que se guarda para sí mismo. Es como un cero que tenemos en el ser humano de no querer transmitirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el terreno profesional, cuando a medida que vamos escalando dentro de una empresa, parece que la cúpula de esa empresa nos va suministrando cierta información que en principio era confidencial y cuando vamos ascendiendo, accedemos a ella. Lo mismo pasa en partidos políticos, en hermandades y en gobiernos, ¿no? A medida que parece que vamos ascendiendo en escala, los secretos van llegando a nosotros. El secreto de las sociedades, como he llamado a esta conferencia, en un juego de palabras, evidentemente, viene a decirnos que cuando el secreto es tan importante o puede tener tanta trascendencia y queda en un grupo de personas reducidas, hay que blindarlo de tal manera que, porque son legados y asuntos que pueden implicar o perjudicar a unos terceros, ¿no? El ejemplo más claro que podemos ver es cuando una persona, digamos, llega a él de tal manera una información que se compromete a un segundo, a un tercero, a decirle que no va a salir de él. Evidentemente, allí se crean las sociedades secretas desde épocas tribales, vienen arrastrando hasta nosotros en mayor o menor medida y trascendiendo de una manera o de otra. Para ser una sociedad secreta, que es de lo que vamos a hablar hoy, se puede ser de dos maneras. Las sociedades secretas, que públicamente sabemos algo de ellas. Ustedes dirán, si son secretas, ¿cómo sabemos de ellas? Evidentemente, en todos los círculos conocemos de amigos, de vecinos, de todos. Siempre surgen traidores, siempre surgen grupos de opresión, como dentro del poder establecido, que los obligan a confesar. Dentro de las sociedades secretas han sido perseguidas durante siglos
por conseguir los secretos que guardaban y por considerarlo peligroso ante las instituciones que, dependiendo de la época, gobernaban y mandaban, tanto la monarquía, la iglesia, como otra misma sociedad secreta que les turbara a otra. Esta es una forma de ser sociedad secreta, pero existe otra, que sí son secretas de verdad y que no sabemos nada de ellas. Otro tipo podría ser la que se crean, públicamente llegan a nosotros datos de su creación y de sus miembros, pero que evidentemente guardan lo más importante y atesoran bajo juramento y no llegamos a saber la verdad de por qué existen. Hay nexos de unión entre todas las sociedades secretas, nexos como son los rituales de iniciación, su simbología, su forma de establecer en las cúpulas, siempre piramidal. Siempre ve que todo tipo de sociedad secreta se establece de forma piramidal, desde más bajo nivel hasta llegar a la cúpula, que siempre suele ser una persona en este caso. ¿Qué apartamos de las sociedades secretas? Porque hay mucha gente que confunde y se asusta con el tema de sociedades secretas cuando mezclamos, por ejemplo, el tema de las sectas. Las sectas se pueden confundir fácilmente con las sociedades secretas, persiguen otro fin diferente, que es simplemente obedecer y van más allá, porque no es más allá de su vida. Digamos que dentro de una sociedad secreta al uso, si hay una cúpula, se hace lo que manda, pero siempre puede haber una discrepancia entre ellos que resuelven en reuniones y en asambleas. En la secta no, en la secta va todo dirigido por lo que es el líder que manda. Tampoco podríamos considerar sociedades secretas otro tipo de organizaciones que llegan a estar subvencionadas por los organismos oficiales y por los gobiernos, como son los servicios de inteligencia. Su inteligencia, su estructura es prácticamente al igual que el de otras sociedades secretas, pero evidentemente están alejados de todo el tema de rituales y de simbología iniciática, ¿no? Dicho esto, pasamos a ver las sociedades secretas en sí, las que de verdad han marcado grandes acontecimientos a lo largo de la historia y los que me atrevería a decir existieron, existen y existirán siempre. Si sale cada una de ellas, se multiplica y vuelven a salir nuevos miembros de las mismas con otros nombres, con algunos otros miembros, pero siempre van a estar ahí y han intervenido en diferentes episodios lamentables y beneficiosos para la humanidad. ¿Qué diferencia las sociedades secretas? Pues si en esa unión, como hemos dicho, son sus simbologías, sus rituales y demás, lo que llega a cambiar son los fines para los que nacen. Por poner un ejemplo, unas nacen con un concepto del crimen organizado, como son los casos de la mafia siciliana, la napolitana, la triada china, la Cataluña española. Otras nacen con un componente fundamental del fascismo, como son el Ku Klux Klan, como el plurinazi. Otras persiguen fines revolucionarios, como los carbonarios, el Loto Blanco. Otras van algo más allá y son de origen conspirativo, como Propaganda Due o el Club de Skull Vance. Otras son patrióticas, como la Orden de Orange. Otras son militares religiosas, como las Órdenes de Calatrava y de Malta, los Templarios, los Assassins. Otras religiosas, como los Sufis, filosóficas, como los Debussy. Otra de origen profesional, donde se encuadrarían los comienzos de la masonería, la más importante de todas las que existen. Otras nacieron con las cofradías sevillanas, en torno a lo que son los gremios. Otras nacen en torno a otro gremio muy concreto, como son la Sociedad de la Llave, esa es la Sociedad de Hostelería. Otras de origen filantrópico, como la promocionería. Otras van creciendo en universidades, como pasa en la mayor parte de Estados Unidos, para después alimentar a unas mayores que gobiernen el mundo. Otras, como el Club Bilderberg o la Bohemia Club, mueven los poderes fácticos del mundo en cuanto a poder económico y demás. Hay órdenes mágicas, como Dragon Rouge, a la que pertenecieron grandes músicos y pintores. La Fraternidad Saturno, cuya más demonizada de rituales sexuales llegan a impactar. Culturales, como el Círculo Bertachusky, al que perteneció Dostoyevsky. Y otras que simplemente se mueven en ese romanticismo que se vuelve a la leyenda que han llegado a nosotros hoy en día
y que en gran parte se quedan en esa leyenda y la duda de que existieron queda ahí. Ahora me gustaría hablar de algunas de ellas para que sepáis, vamos, lo que yo intento en esta conferencia es que veáis que han existido algunas de ellas y la importancia que han tenido a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a repasar algunas de ellas así por encima, porque son muchísimas infinidad de ellas, pero sí las principales, por lo menos las que están desde nuestra era cristiana. Y si empezamos desde nuestra era cristiana, habría que considerar que el cristianismo fue la primera sociedad secreta que existió en la era. Su organización era totalmente clandestina, perseguida por los romanos y por los judíos, iban en contra de sus doctrinas, tenían sus rituales de iniciación también, como el bautismo o la Eucaristía, tenían sus propios símbolos, la cruz, el pez, y todo esto en la clandestinidad. Su origen podía ser considerado perfectamente una sociedad secreta que se pierde en el tiempo al instalarse el cristianismo oficialmente en casi todo el mundo, pero que sigue manteniendo ese halo de misterio en cuanto al secretismo que hay, por ejemplo, en los archivos del Vaticano. Cambiando un poquito de orilla, nos encontramos con los que defienden el Islam por encima de todo. Aparecen en 1100 y algo, que son los Assasin. Los Assasin, digamos, que nacen en Persia, son el brazo más extremo que tienen los chiitas, y cuya misión principal era defender el templo de Salomón. Allí se instauran, allí defienden y allí matan en nombre del Islam por defender los principios y la herencia de Mahoma. En contraprestación, el Vaticano da un paso más adelante y aparecen lo que son los caballeros pobres, los pobres caballeros de Cristo, que con el tiempo lo titularán, tomarán el nombre de la orden de los caballeros del templo, ¿no? Estos son los que heredan en parte la forma de estructura de los Assasin, pero desde el lado cristiano, velando por los peregrinos que van a Jerusalén y de los cuales, a través de muchos libros, muchas películas y demás,